La llegada del coronavirus nos cambió la vida a todos en un abrir y cerrar de ojos. Estábamos avisados y mientras sucedía en otras partes del mundo, en Colombia hacíamos chistes y memes con la llegada de este virus hasta que aterrizó en Colombia y nos cambió a todos la vida. Creo que no hay un solo colombiano que no esté siendo afectado por esta situación, bien sea por el riesgo de contagio, porque su economía se le vio afectada, por el encierro obligatorio, porque de pronto se quedó sin empleo o el que estaba esperando para ingresar ya quedó cancelado. Sencillamente se nos cambió la rutina diaria a todos. Y esto por citar solo algunas de las cosas que el coronavirus está haciendo en nuestra realidad. Así que pensar en un devocional sin mencionar este tema, pues creo que sería imposible. Esta semana el Señor llamó mi atención al relato del Éxodo, en donde se mencionan las famosas plagas de Egipto, esas que pintan los niños en la escuela dominical y que hemos visto en las películas de Semana Santa. Esas plagas que parecen tan ajenas, pero que hoy a causa de nuestra realidad se han convertido en algo que podemos empezar a comprender. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia y que mires nuevamente el relato de estas plagas en el libro del Éxodo, capítulos 7 al 12. Está abarcado en varios capítulos, pero vale la pena que te tomes el tiempo y que leas de corrido este relato. Así que abre tu Biblia. Para ponerte en contexto, el pueblo de Israel había pasado 430 años siendo esclavo en Egipto, esclavos de trabajos pesados, de construcción, fabricando ladrillos con tareas pesadas. Claman a Dios y Dios decide liberarlos de esta esclavitud tan larga. Y la forma como Él decide liberarlos es casualmente a través de las famosas 10 plagas de Egipto. Capítulo 7, versículo 5 dice: sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Egipto conocía miles de dioses, una cultura politeísta, pero nuestro Dios, el Dios del que habla la Biblia, quería darse a conocer a esta gente en especial. Y para ello sería necesario demostrar la falsedad y la inutilidad de los dioses en los que ellos creían y en donde ellos depositaban su confianza. Cada plaga fue diseñada de manera precisa para hacer una prueba directa que desvirtuara el poder de esos dioses a los que los egipcios rendían culto. La plaga de sangre, que es la primera que se menciona, directamente desvirtúa a la diosa Osiris, en quienes ellos creían, que daba vida al Nilo. Y el resultado fue que no hubo agua en toda la región. La segunda plaga fue la de las ranas. Ellos creían en una diosa en forma de rana que se llamaba Ge. Y resulta que las ranas se reproducieron hasta saltar sobre las camas y hasta los mesones de la cocina de cada uno de los habitantes de esta región. Luego llegaron los piojos. Para desvirtuar al dios Enlil, que era el dios del aire, dicen algunos comentaristas que no eran necesariamente piojos, sino garrapatas, que llegaron a través del aire y que se posaron sobre los animales y sobre las personas. Luego llegaron las moscas, y resulta que ellos tenían un dios que se llamaba Serafis, y era el que consideraban su protector, pero estas moscas empezaron a transmitir enfermedad. Si tomamos en cuenta que al convertir el agua en sangre, los peces murieron, y que las plagas de ranas quedaron montones de ranas muertas, y que las moscas picaban esos cadáveres de esos animales muertos para luego picar a los humanos, imagínense la transmisión tan fuerte de enfermedades que hubo a causa de esta plaga de moscas. Luego viene la plaga del ganado. Tenían un dios que se llamaba Apis, que era simbolizado por un toro, y la diosa del amor era simbolizada nada menos y nada más que por una vaca. Esta plaga dejó la economía alterada porque acabó con todo el ganado, vacas, toros, ovejas, camellos,
todo el ganado en el cual se basaba parte de la economía de esta región. Luego llegaron las úlceras a atacar a la diosa Gula, que era la diosa de la sanidad, y ellos quedaron con heridas muy molestas, muy dolorosas y abiertas que causaban dolor. Luego llegó la plaga del granizo para desvirtuar a Iskur, el dios de las tormentas. Esta plaga destrozó los árboles, la hierba, los animales y todo lo que quedó afuera. En el capítulo 9:19 hay una orden que me pareció muy curiosa, porque Dios dice: quédense en las casas, porque todo lo que esté afuera será destruido. Y se me estremeció todo de pensar que es la misma orden que estamos recibiendo hoy, que nos quedemos dentro de nuestras casas. Luego llegó la plaga de las langostas para ir a desvirtuar al dios Set, que era el dios de las cosechas en el que ellos creían, y terminó con lo poco que había quedado después de la plaga del granizo. Eso quiere decir que la economía estaba completamente acabada, sin vegetación, sin cultivos, sin animales. La penúltima plaga es la de las tinieblas, y con esa se ataca al dios Ra, que era el dios del sol, al que le rendían culto de múltiples formas. Y quedaron 3 días en tinieblas, donde ni siquiera podían verse los mismos habitantes dentro de una misma casa. Por último, viene la muerte de los primogénitos. Y no sé si sabías, en Egipto se celebraba un festival, el festival Set, en donde el faraón y su primogénito celebraban la autoridad real que tenían sobre todo el territorio. Así que cada plaga demostró que esos dioses solamente vivían en la cabeza y en la cultura de estos egipcios, porque ninguno de ellos pudo defender sus vidas, ninguno de ellos fue poderoso, real o suficiente para protegerles de estas plagas. Ellos tenían un dios para cada cosa, para cada situación, pero cada uno de ellos era inservible, ilusorio. El único y el verdadero Dios, el que está registrado en la Biblia, se dejó conocer con sus prodigios, con sus señales, con sus maravillas, para que ellos supieran que solo había un único Dios en el cual podían depositar su confianza. En medio de todo este relato vemos el corazón del faraón, necio, orgulloso, soberbio, endurecido, como lo repite varias veces nuestro texto. El faraón pudo haber cedido a la petición de Moisés de dejar ir al pueblo, pero él no iba a soltar la mano de obra que tenía en el pueblo de Israel, y decidió ceder en momentos y decir: está bien, para luego volver a endurecerse y decir: no los dejo ir. Pero Dios llevaría a cabo su plan, porque nada puede estorbar los planes de Dios, de sacar a sus hijos de la esclavitud y mostrar, revelar que Él era el verdadero y único Dios. Y es bien curioso ver que después de algunas plagas, el faraón aceptaba: listo, que se vayan. Pero solo pasaba un ratico para estar diciendo con más severidad que no los dejaría ir. En el versículo 14 dice: yo enviaré, después de una de las plagas, de la de las moscas, dice: yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte, a ti y a tu pueblo, de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios le dice al faraón: ¿todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Después de las tinieblas, de la plaga de las tinieblas, le dijo el faraón a Moisés: quítate, porque si te vuelvo a ver, te mato. Y Moisés responde: bien has dicho, porque esta es la última vez que me vas a ver. Lo amenaza de muerte, y después de eso, de ver morir a su hijo y a los primogénitos de todas las familias egipcias, entendió por fin que sus dioses eran dioses de papel y que solamente existía un Dios sobre toda la tierra, el Dios de los hebreos, y les dejó ir sin poder poner más oposición. Me llama la atención en el capítulo 9, verso 27, que el mismo faraón reconoce: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos.
Pero cuando pasó la tormenta, dice el verso 34, se obstinó en volver a pecar. En este relato, el faraón representa todo aquello que nos mantiene cautivos. Tal vez no es un imperio como le pasó a los israelitas, pero hay muchas cosas que hoy en día nos vuelven cautivos, nos vuelven serviles esclavos. El sexo, la tecnología, las sustancias, el trabajo, el poder, el conocimiento, el dinero, las relaciones, tantas cosas que hoy nos esclavizan. Y Satanás es el más contento de todos, de querernos ahí esclavizados en esos pequeños dioses. Y lo peor de todo es que con dureza cerramos nuestro corazón y nos empeñamos en justificarnos y en seguir creyendo que esos dioses son los que tienen bajo control nuestra vida. Pero Dios hará todo lo necesario por librarnos del dominio de cualquier cosa que nos esclavice. Estas semanas hemos sido obligados a parar todo y todos quedamos dependiendo de Dios. No podemos mirar este relato sin cuestionarnos, sin hacernos preguntas. ¿Cuáles son esos dioses modernos? Tal vez tú no sigas al dios del viento, al sol o al de las ranas o las moscas como los egipcios. Pero ¿qué dioses modernos están controlando tu vida? ¿Qué es eso que no puedes dejar, en donde has depositado toda tu confianza? ¿O qué es eso que te llena de placer y que sacia tu corazón, desplazando el lugar de Dios en tu vida? No podemos dejar de preguntarnos por qué nuestro corazón será tan duro, por qué nos cuesta escuchar la voz del Señor y reconocer su soberanía. Creo que es tiempo de reconocer que en esta plaga moderna Dios nos está hablando, como ha venido haciéndolo con tantos fenómenos naturales en los últimos tiempos, porque Dios está llamando nuestra atención. Con la última plaga, las instrucciones ya no fueron para el faraón, fueron para los israelitas, para el pueblo de Dios. Les dijo que comieran un cordero por familia, que no se desperdiciara nada, y que la sangre, después de sacrificar ese cordero, tendría un uso, y sería pintar el marco, el dintel, de cada una de las puertas donde ellos vivían. Cada casa marcada con la sangre de ese cordero sacrificado estaría libre de la muerte. En Egipto murieron todos los primogénitos de los egipcios y no murió ni uno solo de los primogénitos de Israel, porque los dinteles, los marcos de las puertas estaban marcadas con la sangre del cordero. Y aquí vemos el significado escatológico, es decir, esto está hablando de Jesús. Desde el Éxodo, Moisés nos está hablando de que Jesús sería ese Cordero de Dios perfecto, sin mancha, sin pecado, que vendría a librarnos de la muerte a nosotros. Ya no tenemos que salir a pintar el marco de nuestras casas con la sangre de un animal, porque ya Jesús, cuando murió en la cruz, pagó por el precio de tu pecado y del mío. No tenemos que pintar el marco de la puerta, simplemente reconocer con un corazón capaz de humillarse, reconocer que el único Dios que existe es ese Dios que envió a su Hijo como Cordero perfecto a pagar por nuestros pecados para nuestra salvación. El fin de las plagas en Egipto hace referencia a Jesús, al mismo que podemos recurrir hoy en día en medio de las plagas modernas que nos acosan y que nos amenazan. Hoy es el coronavirus, mañana no sabemos qué situación nueva venga que nos ponga nuevamente en jaque. Pero ante cualquier situación y cualquier amenaza que estemos viviendo, podemos recurrir a ese Cordero perfecto, sin mancha, que nos limpia de nuestro pecado, que paga nuestro pecado y que nos da garantía y nos invita a una vida eterna con el Padre. Creo que no puedo terminar sin volver a hacer la pregunta: ¿has depositado tu fe en Jesús? Hoy es un buen día para hacerlo. No puedo terminar sin volver a preguntarte: ¿hay dioses falsos en tu vida que toda esta situación esté dejando en evidencia y de los que Dios te quiere librar? Si es así, tómate un momento para orar y para poner tu vida en manos del Señor, para renunciar a cualquier ídolo o Dios falso en el que hayas depositado tu confianza.
y para regocijarte en saber que hubo un Cordero que te libró del pecado y me libró del pecado. Así que cualquier situación que estemos viviendo, podemos verla con esos lentes de esperanza. La esperanza que solo nos brinda Jesús.